El Kremlin dice que Rusia no necesita otra movilización. La movilización, planes para movilizar, movilización de reservistas para luchar en Ucrania. Putin se está acercando a la decisión que ha evitado durante 4 años, una movilización masiva. Se rumorea que el Kremlin, para cerrar la brecha de personal en el frente, planea enviar a otro 500.000 de rusos a la guerra este otoño. Y no hace falta decir qué enorme riesgo político representa esto para Putin. La última vez que lo intentó, la furia que desató lo mantuvo alejado cuidadosamente de esta política durante 4 años completos. Pero hoy estamos poniendo sobre la mesa un peligro mucho más insidioso del que nadie está hablando. El peligro que enfrentan no aquellos enviados al frente, sino los que se quedan atrás. En otras palabras, ¿qué les sucede a los aproximadamente 75 millones de trabajadores de Rusia? La razón es que el pilar invisible que ha sostenido esta guerra todo este tiempo eran precisamente estos trabajadores, y si ese pilar colapsa, Putin podría enfrentar algo mucho más peligroso que las pérdidas en el frente, una clase trabajadora dándole la espalda en su propio patio trasero, en sus propias fábricas. Así que en este video explicaremos paso a paso cómo esta movilización podría colapsar la fuerza laboral y la producción interna de Rusia, cómo eso repercutiría en la guerra, y cómo Putin quedaría acorralado si la producción interna se agota. Antes de comenzar, una pequeña solicitud. El análisis independiente de guerra y economía como este es suprimido por el algoritmo. Suscribirse, dar me gusta y dejar un comentario ayuda a que este video llegue a las personas que les interesaría. Ahora, comencemos con ¿por qué esa movilización está a la puerta? Primero, hay que dejar algo claro. Esta movilización aún no es una decisión definitiva, pero las señales apuntan cada vez más en la misma dirección. Según el jefe del organismo de contradesinformación de Ucrania, Rusia está preparando una movilización de aproximadamente 500.000 de personas este otoño. Incluso el detalle del plan revela lo apresurado que es. Algunos de los reclutados serán enviados al frente oriental en un plazo de 2 semanas para cubrir las brechas allí. Otros serán entrenados durante aproximadamente un mes para una nueva ofensiva. Entonces, ¿por qué ahora? La razón es que el sistema de reclutamiento de voluntarios de Rusia ahora está jadeando. No alcanzaron el objetivo de contratos establecido para este año. Contra un objetivo de 204.500, solo se pudieron firmar alrededor de 195.000 contratos y las pérdidas en el mismo periodo superaron incluso ese número. El ejército, en otras palabras, está perdiendo efectivos más rápido de lo que puede reemplazarlos. Y no se trata solo de tapar huecos en el frente. El verdadero cálculo del Kremlin es preparar una nueva ola ofensiva para este otoño e invierno, lo que significa, más allá de mantener la línea actual, reunir suficiente mano de obra para abrir un nuevo frente. El fracaso del sistema de voluntarios para alcanzar ese objetivo es precisamente lo que hace que la movilización sea una opción cada vez más inevitable para el Kremlin. Y la prueba más evidente de esta escasez se está viendo en las calles. Rusia está ampliando constantemente sus operaciones de reclutamiento forzado. Equipos móviles están deteniendo a hombres en la calle y presionándolos para que firmen un contrato militar. Esta práctica, que comenzó en Penza, se ha extendido a regiones vecinas e incluso a las profundidades de Siberia. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Te llevamos a la oficina del comandante. Eso es todo. El momento tampoco es una coincidencia. Se espera que esta ola de movilización esté programada para justo después de las elecciones de la Duma a principios de octubre. La razón es que el Kremlin no puede soportar el costo político de tomar una decisión tan impopular antes de las elecciones. Pero lo que colapsará cuando se declare esta movilización no es solo el equilibrio en el frente. La verdadera fractura vendrá en el ya sangrante mercado laboral de Rusia. La razón es que el mercado laboral de Rusia en el 4º año de la guerra está viviendo uno de los periodos más ajustados de su historia. Según cifras oficiales, la fuerza laboral total del país es de alrededor de 76,5 millones de personas, y la tasa de desempleo se sitúa en la banda del 2%, prácticamente casi inexistente. A primera vista, esto podría parecer el signo de una economía saludable, pero en realidad es lo contrario. Es el signo de una fuerza laboral agotada hasta la última gota. La razón es que los empleadores ya están lidiando con una escasez de mano de obra que oscila entre 1,5 y 2,5 millones. Solo la industria de defensa está buscando entre 400.000 y 500.000 trabajadores calificados. El resumen más claro de esta situación provino del propio jefe del Banco Central del país. La Rusia moderna nunca ha visto una escasez de mano de obra tan aguda. Para entender por qué la situación es tan crítica, hay que ver que esta escasez tiene más de una causa. Por un lado, el reclutamiento que se ha llevado a cabo desde el inicio de la guerra sacó a millones de hombres del mercado. Por otro lado, la industria de guerra absorbió a los trabajadores restantes como una esponja.
el número de empresas en este sector casi se ha triplicado desde que comenzó la guerra. Y luego están esos generosos contratos militares que alimentan la competencia salarial. Y la parte más crítica de esta escasez es donde está concentrada. La razón es que la movilización se dirige principalmente a la fuerza laboral masculina, y precisamente por eso el golpe más fuerte caerá en sectores dominados por hombres, manufactura, logística, energía, minería. Llenar estos vacíos es casi imposible. Dado que la proporción de mujeres en la fuerza laboral ya es alta en Rusia, no hay una reserva adicional de la cual extraer. La única opción restante es incorporar a más jóvenes y pensionistas, pero eso reduce la productividad, ya que los trabajadores inexpertos o cansados ralentizan la producción en lugar de acelerarla. Es precisamente debido a este frágil equilibrio que una nueva movilización de 500.000 empeoraría exponencialmente esta situación. ¿Cómo exactamente? La respuesta comienza desde un lugar que es todo lo contrario de lo que uno esperaría. La primera línea de razonamiento es simple. La movilización aprieta aún más la fuerza laboral, y a medida que los trabajadores escasean, los salarios suben. Esto es una cuestión básica de oferta y demanda. Cuando quedan menos personas para hacer los mismos trabajos, los empleadores tienen que aumentar el salario tanto para cubrir las vacantes como para evitar que sus trabajadores actuales sean reclutados por otros. La historia ha visto esta historia muchas veces. En la Segunda Guerra Mundial, después de que millones fueron al frente, los salarios de los que quedaron atrás se dispararon. Retroceda aún más hasta la peste negra, y la fuerza laboral destrozada otorgó a los trabajadores sobrevivientes un verdadero poder de negociación. Entonces, ¿cuán grande sería este aumento? Aquí tenemos que mirar los números. La movilización no se limitará a los 500.000 hombres que van al frente. Al igual que en el pasado, cientos de miles más dejarán el país para evitar el reclutamiento. De hecho, en la movilización parcial de 2022, contra 300.000 reclutados, entre 300.000 y 700.000 personas abandonaron el país. Agregue a eso los trabajadores de producción adicionales necesarios para vestir y equipar a los soldados movilizados, y la imagen que surge es esta. Aproximadamente entre 1 y 1.5 millones de personas serán eliminadas del mercado laboral de una sola vez. Eso es alrededor del 1.5% de la fuerza laboral de 75 millones. En una economía normal, un cambio del 1% en el equilibrio entre oferta y demanda aumenta los salarios en aproximadamente un 0.3 a 0.4%. Pero Rusia en este momento no es un lugar normal. En un entorno donde el desempleo ha caído por debajo del 2% y las carencias ya se cuentan en millones, este efecto puede cuadruplicarse, lo que significa un aumento real de los salarios del 2 al 2.5%, y esto se sumará a los salarios que ya han estado aumentando alrededor del 5% al año desde que comenzó la guerra. Para un trabajador ruso promedio, esta no es una cifra trivial. La razón es que para alguien que gana $50.000 en América, $1.000 extra no cambian fundamentalmente su vida. Pero para un trabajador ruso de bajos ingresos, incluso ese pequeño aumento puede ser la diferencia entre que la familia coma o que alguien pase hambre. Por eso el trabajador ruso siente este aumento salarial impulsado por la guerra de manera concreta en la vida diaria. Y este aumento no es una teoría vacía. Desde que comenzó la guerra, los salarios reales en Rusia han subido tanto que en solo 2 años el salario promedio aumentó hasta un 54%. Esta es la prueba más concreta de cómo la escasez de mano de obra empuja los salarios hacia arriba, y la movilización, en la primera fase, parece destinada a intensificar aún más esta presión. De hecho, según algunas estimaciones, el efecto podría ser incluso mucho mayor. Si el efecto de la movilización en la fuerza laboral resulta ser el doble de lo calculado, un aumento real de salarios de alrededor del 10%, entonces aparece de repente una masa muy feliz de trabajadores en Rusia. En ese escenario, el Kremlin habría llenado el frente y reforzado el apoyo en casa. ¿Es esta imagen realmente tan simple como parece? No lo es. Si la historia terminara aquí, no habría problema para el Kremlin. De hecho, una oportunidad perfecta. Pagar un costo y tanto llenar el frente como complacer a los trabajadores en casa. Pero justo en este punto, entra en juego una suposición oculta que sostiene toda esta teoría, y cuando esa suposición se derrumba, el panorama se invierte. La razón es que todo lo descrito hasta ahora se basaba en una única suposición silenciosa, que los contratos militares seguirían impulsando la presión salarial hacia arriba. Sin embargo, toda la lógica de la movilización es eliminar precisamente eso. Piensa en esto de esta manera. El verdadero propósito del Kremlin al enviar 500.000 de soldados al frente es evitar pagarles salarios de mercado.
Hoy, Rusia firma más de 30.000 contratos de voluntarios al mes, más de 300.000 al año, y estos contratos implican sumas inimaginables. Los bonos de firma que Rusia ofrece para atraer voluntarios pueden superar 4 veces un salario anual promedio. Algunos anuncios prometen pagos en efectivo de hasta $80.000, incluso la condonación de deudas que alcanza los $140.000. Dinero que un trabajador ruso no podría ganar en años de trabajo en la mayoría de las regiones. El ejército lo pone frente a ellos con una sola firma. Por eso, estos contratos son un rival aplastante para cada empleador en el país. Si un trabajador puede alistarse en el ejército en lugar de trabajar en una fábrica y ganar muchas veces más, esa fábrica tiene que aumentar el salario para retenerlo. En otras palabras, los altos salarios que paga el ejército elevan también todo el mercado civil. Ahora, piensa en lo que sucede cuando se declara la movilización. El Kremlin ya no tendrá que comprar soldados a precio de mercado, los tomará por la fuerza. Entonces, esos contratos generosos, en el momento en que se firme la orden de movilización, serán eliminados por completo o reducirán lo suficiente como para perder todo significado. Y con eso, la fuerza más fuerte que empuja la presión salarial hacia arriba colapsará de la noche a la mañana. Aquí es donde comienza el doble golpe. Por un lado, la escasez de mano de obra empuja los salarios hacia arriba, mientras que por otro, esos contratos militares desaparecidos tiran los salarios hacia abajo. Y si este segundo efecto supera al primero, el resultado es este. Millones de trabajadores rusos de repente se encuentran más pobres. Esto no es una fluctuación económica ordinaria. La razón es que lo que la mayoría de los observadores de la guerra no entienden es esto. El Kremlin ha sostenido esta guerra hasta ahora en parte gracias a que el ruso promedio se ha beneficiado materialmente de ella. La guerra, en esencia, funcionó como una transferencia masiva de dinero de los oligarcas rusos a la clase trabajadora rusa. Gracias a los pagos de defensa, bonificaciones y beneficios familiares, la pobreza en realidad retrocedió en muchas regiones pobres, y ese flujo de dinero compró un consentimiento silencioso a la guerra. Este es exactamente el riesgo que la movilización de transferencias corre de cortar, y en el peor momento posible, justo cuando Ucrania ataca el suministro de gasolina de Rusia y la economía doméstica a toda máquina. El resultado, los trabajadores han enviado a sus seres queridos al frente y se han dado cuenta de que sus propios bolsillos se están vaciando. Esa mayoría silenciosa que consintió la guerra durante años comienza a pagar la factura por primera vez con sus vidas y sus bolsillos. Y el riesgo político reside precisamente aquí, y las primeras chispas de esta ira ya son visibles. Recientemente, la lujosa celebración de cumpleaños de un general recién nombrado en un restaurante de lujo en Moscú provocó gran furia incluso en círculos pro-guerra. La razón es que mientras a los rusos comunes se les predica constantemente una guerra sagrada y sacrificio, la élite militar disfrutando de restaurantes de lujo y reuniones de alta sociedad expuso una brecha cada vez mayor. Tanto es así que incluso los comentaristas pro-guerra cuestionaron por qué los comandantes celebran en el lujo, mientras los soldados en el frente dependen de donaciones públicas para el equipo básico en las trincheras. Y este es exactamente el terreno frágil sobre el cual se declarará la movilización, en un país donde el ruso común envía a su hijo al frente, mientras la élite vive una vida intocada por la guerra. Este contraste tiene el potencial de multiplicar muchas veces la ira que la movilización generaría, pero esta dualidad en los salarios es solo una capa de la historia. El verdadero golpe que la movilización infligirá a la producción interna es mucho más profundo y destructivo. La razón es que el aspecto más insidioso de la movilización es que elige quién va al frente por sorteo ciego. En las economías, algunos trabajos son interdependientes. La presencia de un experto aumenta la productividad de otro. Imagina a un ingeniero experimentado. Cuando se va, no solo su propio trabajo, sino la productividad de todo el equipo que trabaja con él disminuye. En el sistema de contrato voluntario, los empleadores podrían retener a este personal crítico con altos bonos. Pero en la movilización forzada no hay tal filtro. Cada trabajador calificado seleccionado al azar también erosiona la productividad de los que quedan atrás. Y a medida que la producción cae, los salarios bajan aún más. Por eso, sea cual sea la forma en que la movilización afecte a los salarios, su efecto en la productividad será ciertamente negativo, y esto se trasladará directamente a las fábricas que impulsan la máquina de guerra de Rusia. También está esto. Esos 500.000 soldados movilizados tienen que ser vestidos, armados y equipados. A primera vista, eso es una demanda adicional para las fábricas de defensa, lo que significa empleo extra. Pero aquí está la parte podrida. La razón es que las fábricas rusas ya están funcionando a plena capacidad, y el capital y las máquinas necesarias para producir más no están disponibles.
Los números confirman este cuello de botella. La industria bélica de Rusia ha crecido enormemente desde que comenzó la guerra. El número de empresas aumentó de alrededor de 1.400 a más de 4.000, y estas fábricas hoy emplean aproximadamente a 4,5 millones de personas. Sin embargo, a pesar de este crecimiento, el sector todavía busca cientos de miles de trabajadores calificados y no puede encontrarlos. Ya ha agotado su reserva de mano de obra hasta el fondo. Lo que esto significa es que intentar producir más con las máquinas existentes implica repartir el mismo equipo entre muchas más personas. Construir nuevas fábricas no es posible. La razón es que no hay ni nueva mano de obra ni nueva maquinaria, por lo que la mayor parte de la demanda adicional solo puede ser satisfecha por las horas extras de los trabajadores actuales. Las ganancias se quedan con unos pocos miles de trabajadores en lugar de extenderse a las masas más amplias. De hecho, las consecuencias de este cuello de botella ya son visibles. La producción industrial de Rusia registró una fuerte caída recientemente. La producción de equipo militar, óptica y electrónica disminuyó mes tras mes. Y según los expertos, la causa principal es precisamente esta escasez de mano de obra y las altas tasas de interés. Entonces, incluso antes de declarar la movilización, las ruedas de producción de Rusia ya han comenzado a tropezar, y esto genera el ciclo vicioso más peligroso. Si las fábricas no pueden aumentar la producción, o peor, si algunos de sus trabajadores también van al frente, la producción cae. Cuando la producción cae, los soldados enviados al frente son empujados a la batalla mal equipados, lo que significa más pérdidas, lo que significa más necesidad de movilización. Este ciclo devora la economía desde dentro, y sus ondas se extienden mucho más allá de una sola fábrica a lo largo de toda la economía de Rusia. La razón es que cuando un mercado laboral comienza a colapsar, el efecto no se queda en un solo sector. Se propaga en cadena por toda la economía. El primer vínculo es la inflación y el presupuesto. Cuando los salarios y los costos suben mientras la producción cae, los precios se reavivan. El Banco Central también tiene que mantener las tasas de interés altas, lo que ahoga la inversión y el crédito. Al mismo tiempo, la presión presupuestaria crece. La movilización significa un gasto extra masivo en sí mismo, pago, equipo, compensación a las familias. Pero a medida que la producción se reduce, la base impositiva también colapsa. Así que el Estado pierde sus ingresos justo cuando más necesita dinero. De hecho, ya se ve obligado a recortar el gasto civil para aliviar el presupuesto de guerra, lo que aviva aún más el descontento. El segundo vínculo es la desigualdad social y regional. Mientras que evadir el reclutamiento es más fácil en las regiones ricas, la movilización afecta principalmente a las pobres. Y cuando se recortan esos bonos, el flujo de efectivo en esas regiones pobres también se detiene. A medida que los gobiernos locales lidian con déficits presupuestarios, la tensión social aumenta. El descontento entre los trabajadores puede manifestarse como amenazas de huelga o resistencia silenciosa. El tercer vínculo, quizás el más duradero, es la demografía. La población masculina joven en edad de trabajar en Rusia ya ha estado disminuyendo durante años debido a una crisis demográfica. El grupo de edad más productivo del país está pagando hoy por el colapso de nacimientos de los años 90. De hecho, en un solo año, el número de trabajadores en el grupo de edad de 25 a 29 años cayó en más de 700.000. Las pérdidas de guerra y la emigración han acelerado este deshielo, y la magnitud de este deshielo es escalofriante. Según algunas proyecciones demográficas, la población económicamente activa de Rusia podría reducirse en millones durante la próxima década, y para mediados de siglo, en casi una cuarta parte. Así que esto no es un temblor temporal de tiempos de guerra, es un colapso estructural que se extiende a lo largo de décadas. Una nueva movilización consumiría incluso a este grupo de edad más valioso que queda, acelerando aún más ese colapso. Es más, Rusia, con su respuesta a este deshielo, también está llevando su propio futuro a un callejón sin salida. La razón es que el país está preparando a su población joven no para la producción, sino para la guerra. Desde los 16 años, decenas de miles de jóvenes son canalizados hacia escuelas militares donde reciben entrenamiento en armas y drones. Cuando un país comienza a formar a sus futuros ingenieros y técnicos como soldados, el futuro económico de ese país también se está desvaneciendo silenciosamente, y lo que hace que este panorama sea aún más oscuro es que los amortiguadores hace tiempo que se agotaron. Rusia ha intentado cerrar su brecha laboral con 3 fuentes hasta ahora: trabajadores migrantes, prisioneros y pensionistas. Pero hoy los 3 están agotados. El número de migrantes está disminuyendo. La reserva de prisioneros se ha agotado. Los pensionistas son limitados. Tanto es así que, según las proyecciones oficiales, cerrar esta brecha en los próximos años requerirá aproximadamente 2 millones de nuevos trabajadores cada año.
Sin embargo, la movilización, lejos de satisfacer esta necesidad, la aumenta. La automatización y la digitalización podrían ser una esperanza, pero son soluciones a largo plazo que requieren una gran inversión. A corto plazo, en el impacto repentino que la movilización crearía, no sirven de nada. Entonces, cuando todos estos vínculos se juntan, surge un verdadero callejón sin salida para Putin. La razón es que el verdadero equilibrio que sostiene esta guerra para Putin en casa se rompe precisamente en este punto. Recuerden, el Kremlin construyó el apoyo social a la guerra sobre la base de que el ruso promedio se beneficiara materialmente de ella, en esa transferencia de dinero que fluye de los oligarcas a los trabajadores. El momento en que la movilización corre el riesgo de cortar esta transferencia, el pegamento social más fuerte en manos de Putin también comienza a disolverse. Y es por eso que la movilización podría ser un doble desastre para él. Por un lado, un pueblo resistiéndose a ser enviado al frente. Por otro, una clase trabajadora que se encuentra de repente más pobre. Y según un análisis que sigue el asunto de cerca, el modelo basado en el dinero de Putin ya ha comenzado a resquebrajarse. La razón es que Rusia ha agotado gran parte de su colchón fiscal de tiempos de guerra. El Fondo Nacional de Riqueza, con visión de futuro del país, que era alrededor de una 1/15 parte de la economía al inicio de la guerra, ahora ha caído a menos de 1/3 de eso. El Estado está presionando a los bancos para que financien a las empresas de defensa, cargándoles un enorme riesgo. Incluso la gran compensación pagada a las familias de los soldados muertos ha comenzado a pesar en el presupuesto, y la conclusión a la que llega este análisis es impactante. Si esto es cierto, Putin ahora enfrenta un problema que el dinero por sí solo no puede resolver. La mano de obra puede imprimir dinero, aumentar bonificaciones, pero el recurso para comprar personas para enviar al frente se está agotando, y es por eso que tarde o temprano puede que no tenga otra opción que una gran movilización, y es exactamente en ese punto donde comienza el verdadero peligro político. La razón es que el acuerdo no escrito de Putin con el pueblo era simple: acepten menos libertades y a cambio les daré estabilidad y una vida cómoda. Un reclutamiento masivo rompe esta ecuación de la noche a la mañana. La guerra deja de ser algo que ocurre en algún lugar lejano y llega directamente a las puertas de la gente. Pero según el mismo análisis, el peligro real proviene menos de una revolución popular en la calle que desde dentro del propio sistema. Aquí está cómo, si la movilización sigue aumentando las pérdidas, si la economía se ve aplastada bajo presión y Rusia aún no puede asegurar una victoria decisiva, los centros de poder alrededor de Putin pueden en algún momento decidir que continuar la guerra se ha vuelto más peligroso que reemplazar al líder. En otras palabras, la movilización podría convertirse en una chispa que sacuda incluso la propia silla de Putin. Entonces, ¿qué hace Putin cuando se encuentra acorralado de esta manera? Cada opción en su mano es una trampa separada. Si nunca declara la movilización, la brecha de personal en el frente sigue creciendo y el ejército continúa debilitándose. De hecho, el ritmo actual de reclutamiento ni siquiera es suficiente para cubrir las pérdidas. Si lo declara, arriesga una explosión social y rompe la columna vertebral de su propia economía de guerra. Ambos caminos lo empujan hacia un precipicio. La única diferencia es cuál lo empuja más rápido. Y el signo más claro de este callejón sin salida es la afirmación de que el Kremlin ya se está preparando para suprimir una posible reacción. Tanto es así que, según algunas fuentes, justo después de declarar la movilización, el acceso a Internet podría ser restringido a nivel nacional durante días para evitar que la gente se organice. Un régimen que planea dejar a sus propios ciudadanos sin acceso digital en el mismo momento en que los envía al frente es la confesión más clara de lo explosiva que es esta decisión. Además, esta supresión es un costo en sí mismo. Reclutar hombres de la calle y aplastar protestas significa retirar parte de las fuerzas de seguridad del frente para mantener el control en casa. Pero la pregunta verdaderamente crítica es esta: si la producción interna colapsa, ¿cuál es su reflejo en la guerra en el frente? La respuesta es amarga. Un ejército es tan fuerte como las fábricas que lo respaldan. Si la capacidad de producción de Rusia se reduce debido a la escasez de mano de obra y se está reduciendo, los soldados enviados al frente tienen que luchar con menos proyectiles, menos armaduras, menos drones. Y los soldados movilizados apresuradamente y enviados al frente con tan solo 2 semanas de entrenamiento, combinados con un equipo deficiente, sufren pérdidas mucho mayores contra el fuego de Ucrania. Aumentar un ejército en número no es suficiente para hacerlo fuerte. Esos soldados tienen que ser equipados, entrenados y alimentados, y son precisamente estas 3 cosas las que se vuelven cada vez más imposibles bajo una fuerza laboral y producción en colapso. La dimensión a largo plazo es aún más sombría. La razón es que la guerra está quemando el capital humano del futuro de Rusia. Cada joven enviado al frente o que deja el país no solo se borra del ejército de hoy, sino también de la economía de mañana.
Un desarrollador de software que deja el país podría regresar algún día, pero el joven que regresa del frente en un ataúd de zinc nunca regresa. Por eso, la movilización, aunque pueda parecer una demostración de fuerza para Putin, en realidad es una confesión de desesperación. El Kremlin recurre a la fuerza porque no puede encontrar soldados al precio de mercado, pero esa fuerza erosiona la misma base económica de la guerra que intenta ganar. Una economía de guerra es a menudo más frágil, precisamente cuando parece más fuerte. La máquina de guerra de Rusia ha permanecido durante 4 años en un delicado equilibrio, apoyado en la clase trabajadora, personas para el frente, trabajadores para la fábrica, dinero para el hogar. Pero estos 3 flujos se alimentan de la misma fuente, y esa fuente está a punto de agotarse. Una movilización de 500.000, mientras intenta llenar el vacío en el frente, sacudirá el mundo de los 75 millones de trabajadores que quedan atrás. Sacudirá los salarios, reducirá la producción y romperá el contrato social silencioso del régimen. Y quizás la ironía más amarga sea esta. Putin, con la cura a la que recurre para ganar la guerra, comenzará a erosionar la misma base económica que hizo posible esa guerra. La catástrofe no reside en los números uno por uno, sino en el colapso en cadena que esos números desencadenan, y la historia puede algún día escribir esta movilización como el momento en que un imperio comenzó a sacrificar su propio futuro por el frente del presente. Entonces, ¿crees que Putin realmente declarará esta movilización o seguirá posponiéndola hasta el último momento, temeroso de su costo económico? Y si lo declara, ¿cuál será la reacción de la clase trabajadora rusa? Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios. Para mantenerte actualizado sobre los análisis exclusivos de guerra y geopolítica de PPR Global, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos.